Padre nuestro que estás en el cielo, santificado y alabado sea tu nombre. Te damos las gracias, Padre, por la oportunidad que nos das de ir a ti, Señor, en oración para pedir la dirección en el estudio de esta mañana. Sabemos que la sabiduría del hombre es necedad, que en nosotros no hay nada bueno, Señor. Inherentemente no poseemos ni la capacidad ni el conocimiento para poder saber lo que es correcto e incorrecto y lo que es verdad y lo que es mentira. Por eso vamos a ti para que tú por medio de tu palabra nos reveles. Ni siquiera en nosotros está la capacidad de entender correctamente tu palabra a menos de que tu espíritu nos revele, Señor, la verdad de tu palabra y el significado correcto de las palabras que en lenguaje humano están escritas en la Biblia. Pedimos dirección, Padre, para poder recibir el mensaje que tú tienes para cada uno de nosotros. En el nombre de Jesús. Amén. Muy bien. Justicia y misericordia. Ese es el tema para hoy, justicia y misericordia. Y no voy a poder hacer un estudio exhaustivo sobre el tema. Digamos que es un estudio introductorio para que nuestra mente sea estimulada a estudiar este tema más en detalle. Tal vez más adelante tengamos la oportunidad de poder considerar este tema a más profundidad, a mayor profundidad. Así que digamos que esto es como una introducción a que consideremos el tema de la justicia y la misericordia en cuanto a Dios en particular. Hoy nos vamos a estar concentrando en el libro de Ezequiel, capítulo 33, de los versos del 10 al 20. Vamos a estar leyendo los versos del 10 al 20. Vamos a estar analizándolos poco a poco y básicamente siguiendo esa misma línea, simplemente para ver qué estos textos de Ezequiel 33 del 10 al 20 nos dicen acerca de la justicia de Dios. Y quiero comenzar con el versículo 10. Nos dice el versículo 10 de Ezequiel 33. Tú pues, hijo de hombre, di a la casa de Israel, vosotros habéis hablado así diciendo, nuestras rebeliones y nuestros pecados están sobre nosotros, y a causa de ellos somos consumidos. ¿Cómo pues viviremos? Y aquí lo primero que resalta a la vista es que el Señor está diciendo cuál es el pensamiento del pueblo de Israel, cuáles son sus palabras, lo que ellos han expresado, cuál es su sentir. Y por eso dice, vosotros habéis hablado así. Esto es lo que ustedes están diciendo, esto es lo que ustedes están sintiendo y lo están expresando. ¿Y cuál es ese sentir? Que sus pecados y sus rebeliones están sobre ellos y por ellos están siendo consumidos, o a consecuencia de sus pecados están siendo consumidos. Y dice, ¿cómo pues viviremos? Y esa pregunta que ellos se hacían es una pregunta que revela que en su mentalidad, debido a la culpabilidad que ellos sentían y el reconocimiento de que, ¿verdad? El reconocimiento de que habían pecado y de que su situación era la consecuencia de tal pecado, ellos hacen la pregunta, ¿cómo pues viviremos? ¿Hay acaso posibilidad de vivir? Ya que pecamos, ya que hicimos las cosas mal, ya que nos estamos sintiendo que estamos enfrentando las consecuencias de nuestras malas decisiones, ¿hay posibilidad de vivir? ¿Hay posibilidad de cambio? ¿Acaso y es una pregunta que revela hasta cierto punto pesimismo, o sea, y duda? ¿Realmente se puede? ¿Puede haber perdón? ¿Puede haber vida después de que ya hemos hecho esto? No solamente se está buscando una manera o una forma de hallar la vida o de escapar de la muerte y de las consecuencias del pecado, sino realmente se duda. Esta pregunta revela una duda. ¿Realmente hay posibilidad de cambio? ¿Realmente hay posibilidad de vida después de que ya hemos pecado? ¿Tenemos esperanza? ¿Hay esperanza para nosotros? ¿Cómo pues viviremos si ya hemos pecado? Esto revela que en el corazón del pueblo hay un sistema de justicia en el que no hay espacio para perdón, en el que la hace la tiene que pagar.
Y punto. Y esto revela el pensamiento que hubo en Caín luego de que mató a Abel. Sabemos que Dios se acercó a Caín para evitar que Caín le hiciera daño a su hermano. Caín ignoró las advertencias de Dios. Luego de que él mata a su hermano Abel, Dios se acerca nuevamente a Caín y cuando lo confronta, cuando de alguna manera en diálogo y en pregunta eventualmente sale a la luz, no porque Caín lo confesare, sino porque Dios mismo se lo dijo, porque Caín estaba rehuyendo la confesión. Después de que Dios le dice que la sangre de tu hermano clama a mí desde la tierra, después de que el Señor le dice cuál va a ser la consecuencia natural de Caín, que andaría errante de un lado al otro en la tierra, sin paz. Caín dice en Génesis 4:13, y es interesante esta versión, porque es la más parecida al hebreo. Dice, y dijo Caín al Señor, grande es mi iniquidad para perdonar. En otras palabras, demasiado grande es mi pecado para ser perdonado. Grande es mi iniquidad para perdonar. Muchas traducciones modernas lo traducen como diciendo, mi castigo es demasiado grande para llevarlo. Pero realmente la palabra que aparece allí es iniquidad, no castigo. Y es perdonar. Cuando nosotros buscamos una traducción literal del hebreo, dice iniquidad y perdonar. Grande es mi iniquidad para perdonar. Grande es mi pecado para ser perdonado. Mi pecado es demasiado grande para ser perdonado. Esto fue un juicio de Caín, no un juicio de Dios. Estas son palabras de Caín, no palabras de Dios. Caín está declarando que su pecado era demasiado grande para ser perdonado. Y yo no sé cuántos de nosotros en algún momento nos hayamos sentido de esa manera. Yo creo que todos en algún momento nos hemos sentido de esa manera. Tal vez hemos hecho algo que decimos, no hay manera de acercarme de vuelta a Dios porque es que no merezco que Él me escuche. Mi pecado es demasiado grande para que sea perdonado. Le fallé otra vez al Señor después de que le dije que no lo iba a hacer, o después de que había decidido no hacerlo, después de que me había alejado por un tiempo de mi vida pasada, volví a recaer en las cosas del pasado. Yo no sé cuántos de nosotros nos hemos sentido de esta manera, que nuestro pecado es demasiado grande para ser perdonado, que no merecemos el perdón de Dios. Pero esto es una realidad de la raza humana y todos, de una manera u otra, experimentamos algo similar. Pensamos que hay un límite para el perdón divino. Pensamos que hay acciones que pueden ser perdonadas y hay otras que no pueden ser perdonadas. Y entonces vemos cómo el pueblo, cómo la casa de Israel, según este versículo de Ezequiel 33:10, está luchando con el creer que realmente puede haber esperanza después de que ellos están siendo consumidos por sus pecados. Sus pecados los están consumiendo. ¿Hay esperanza? Muchas veces pensamos como Caín. Muchas veces tenemos un concepto equivocado acerca de lo que es justicia. Miren cómo Dios revela su corazón en el versículo 11 de Ezequiel 33. Volviendo a Ezequiel 33, el versículo 11, dice el Señor, diles, vivo yo, tan cierto como que vivo. Eso es lo que quiere decir, vivo yo. Vivo yo, dijo el Señor Dios, que no quiero la muerte del impío, sino que se torne el impío de su camino y que viva. Volveos, volveos de vuestros malos caminos. ¿Y por qué moriréis, oh casa de Israel? Y este versículo lo he utilizado en presentaciones anteriores. Quisiera resaltar varios puntos, ¿verdad? De manera breve. Lo primero es que se nos declara, vivo yo, tan cierto como que yo vivo. Lo que él ha de declarar es tan cierto como que él existe. Su nombre, que significa el que existe por sí mismo, el que es lo que es, tan cierto como él es, tan cierto como que él existe, es el hecho de que él no quiere la muerte del impío. Dios no desea la muerte de nadie, y eso es lo primero que sale a relucir. Tan cierto como que él vive, Dios no desea la muerte de nadie. Podemos saber
que Dios no desea que nadie perezca. Dios nunca ha tenido en su corazón el que alguien perezca. De hecho, dice la muerte del impío. Si Dios no desea la muerte del impío, mucho menos desea la muerte del justo. Si Él no desea la muerte del impío, Dios nunca ha deseado la muerte de nadie. Dios no desea la muerte de nadie. Sino que, ¿qué es lo que Él desea? ¿Qué es lo que sí desea? Nos revela el versículo. Que se torne el impío de su camino. Dios desea que el impío, que el pecador se torne de su mal camino. ¿Para qué? Para que viva. Dios desea que el impío viva. Pero esto solamente es posible cuando él se torna de su mal camino. Cuando hay un cambio en el camino en que se está andando, ¿no? Si el impío se torna de su camino, vivirá. Y eso es otro punto muy importante. Dios desea que vivamos y nos está declarando que si nosotros nos tornamos de nuestro mal camino, entonces viviremos. Es decir, no hay un castigo que Él necesite que sea aplicado para Él poder perdonar, sino que Él tiene suficientemente satisfacción y gozo cuando nosotros, con nuestro libre albedrío que Él nos dio, elegimos el camino de la justicia y abandonamos el camino del pecado. Y caminando ahora en caminos de justicia, viviremos. Muy importante tener eso en consideración. Ahora, también se nos revela el corazón de Dios y su deseo apelando a los hombres, diciendo: volveos de vuestros malos caminos, tornaos, dense la vuelta, dejen de caminar en esa dirección. ¿Por qué moriréis, oh casa de Israel? Y ese "oh" implica una apelación con el corazón, una exclamación de su corazón, revelando que a Dios no le da lo mismo si te vuelves o no, sino revelando que es su deseo, es su anhelo profundo que nos tornemos de nuestro mal camino y que no muramos, porque Él no desea la muerte de nadie. Sin embargo, también este versículo implica que si continuamos en ese mal camino, se experimentará la muerte. Pero esto no por algo que Dios ha de ejecutar Él para que tú recibas el castigo, porque Él no desea eso, ni tampoco espera eso, ni para satisfacer algo una justicia que Él mismo creó, tiene que hacerlo Él, sino más bien que es causa y efecto. Hay acciones que son dañinas y que matan, y eso se le llama pecado. Y Dios no tiene que propinar o dar la paga del pecado. El pecado, Él mismo paga con muerte. Eso nos revela Romanos 6:23 cuando nos dice que la paga del pecado es muerte. Mas la gracia de Dios o la dádiva de Dios es vida eterna en Cristo Jesús, Señor nuestro. La paga del pecado, la paga que da el pecado. Dios no mercadea con el pecado. Dios no es patrono del pecado. Aquí se nos presenta el pecado como un patrono que paga a sus jornaleros o a sus empleados o a sus asalariados. Él les paga con muerte, pero es el pecado. Sin embargo, Dios, que es lo que da como un regalo, no como una paga, sino como un regalo, más la dádiva de Dios es vida eterna en Cristo Jesús, Señor nuestro. Mismo principio nos presenta Santiago capítulo 1, versículo 15. Nos dice lo siguiente: y la concupiscencia, después que ha concebido, da a luz al pecado, y el pecado, siendo cumplido, engendra muerte. El pecado engendra muerte. Cuando algo engendra otra cosa, lo engendrado salió del que lo engendró. Vuelvo y repito, lo engendrado siempre sale de que lo engendró, y si el pecado engendra muerte, la muerte proviene directamente del pecado.
confirmando así que la paga del pecado proviene del mismo pecado y no un tercero, es decir, Dios tiene que estar ejecutándolo. En 1 Corintios 15, del versículo 54 al 57, leemos lo siguiente. Y cuando esto corruptible fuere vestido de incorrupción, y esto mortal fuere vestido de inmortalidad, entonces será cumplida la palabra que está escrita. Sorbida es la muerte con victoria. ¿Dónde está, oh muerte, tu aguijón? ¿Dónde, oh sepulcro, tu victoria? Ya que el aguijón de la muerte es el pecado, y la potencia del pecado la ley. Mas a Dios gracias que nos dio la victoria por el Señor nuestro Jesús, el Cristo. Aquí se nos está hablando de ese momento cuando este cuerpo mortal, este cuerpo corruptible, sea vestido de incorrupción y este cuerpo mortal sea vestido de inmortalidad. Dice, entonces será cumplida la palabra que está escrita. Sorbida es la muerte con victoria, es decir, tragada, succionada, es como sorber, ¿verdad? Es como cuando usamos ¿verdad? Un sorbeto para chupar y desaparecer algo, lo que queremos ingerir. Dice que la muerte será sorbida ¿con qué? Con victoria. Algunas traducciones dicen en victoria, pero literalmente es con victoria, no en victoria. Algunas traducciones dicen sorbida es la muerte en victoria, pero literalmente es sorbida la muerte con victoria. La victoria es el instrumento que hizo que la muerte desapareciera. ¿Y la victoria sobre qué? Nos sigue diciendo el texto. ¿Dónde está, oh muerte, tu aguijón? Así que la muerte tiene un aguijón. ¿Dónde, oh sepulcro? Haciendo alusión a la muerte, tu victoria. La muerte no tuvo la victoria. Otra cosa tuvo la victoria y la muerte tiene un aguijón, pero ¿dónde está? Ya no está ese aguijón. ¿Cuál es el aguijón de la muerte? Nos dice el versículo 56. Ya que el aguijón de la muerte es el pecado. El aguijón con lo que pica la muerte es el pecado. Para que el pecado ocurra, tiene que venir primero, para que la muerte ocurra, tiene que venir primero el pecado. Por medio del pecado es que se llega a la muerte. Así vemos que si se soluciona el problema del pecado, se soluciona el problema de la muerte, porque la muerte viene del pecado, como hablamos ya en versículos anteriores. ¿Dónde está ese aguijón? ¿Dónde está el pecado? Aquí se nos dice que la muerte fue sorbida con la victoria. Luego nos dice el versículo 57, mas a Dios gracias que nos dio la victoria por el Señor nuestro Jesús, el Cristo. Y esta victoria que nos da Cristo es la victoria ¿sobre qué? Es la victoria sobre el pecado. Es la victoria sobre el pecado, porque ya no hay aguijón, desapareció el aguijón de la muerte. ¿Dónde está, oh muerte, tu aguijón? ¿Dónde está? Desapareció el pecado. ¿Por qué? Porque se ha obtenido la victoria sobre el pecado. Y esto confirma las palabras de Ezequiel 33, las palabras de Dios mismo, donde se nos dice que si el hombre se tornare de su mal camino, no perecerá. Porque es el pecado en sí mismo lo que engendra muerte, según los versículos anteriores que hemos leído. Si se obtiene la victoria sobre el pecado, que es el aguijón de la muerte desaparece, la muerte es sorbida, la muerte no tiene potestad sobre tu vida ni sobre la mía. Continuamos leyendo en Ezequiel 33, el verso 12. Y tú, hijo de hombre, di a los hijos de tu pueblo, la justicia del justo no lo librará el día que se rebelare. Y la impiedad del impío no le será estorbo el día que se volviere de su impiedad. Y el justo no podrá vivir por su justicia el día que pecare. Y este versículo nos revela varias cosas que tenemos que mencionar, ¿verdad? Varias cosas importantes. Dice que la justicia del justo no lo librará el día
que se revelare. Una persona puede haber sido justa, pero el día que se revele, esa justicia no le servirá de nada. Esa justicia anterior no le servirá de nada, porque su estado actual de su corazón es un corazón en rebeldía, un corazón rebelde que no se sujeta a la ley de Dios ni tampoco puede. Esa persona, de haber caminado en la senda de la vida, se tornó en un camino de muerte. Y el haber caminado en la senda de la vida no va a hacer que ahora que está en un camino de muerte, no le venga la muerte. Muchas veces nos hemos imaginado la justicia de Dios con un libro que tiene acciones buenas y acciones malas, y si se cometieron más acciones buenas que acciones malas, pues Dios va a fallar a favor tuyo de que, ¿verdad? Te vamos a dar vida porque hiciste más cosas buenas que malas. O viceversa. O te mereces la muerte porque hiciste más cosas malas que buenas. Y muchas veces se enseña, ¿verdad? De alguna manera lo que es la penitencia y buscar expiar las faltas pasadas por medio de acciones buenas presentes. Y tengo que hacer cosas buenas para cancelar las cosas malas que ya he hecho. Y muchas veces se busca aplacar nuestra conciencia buscando hacer obras caritativas, ¿verdad? Para tratar de alguna manera hundir en nuestra conciencia el pecado que continuamente estamos cometiendo y acariciando. Pero aquí se nos revela que el justo se puede revelar. Una persona que es justa puede llegar a revelarse. Una persona que en el pasado fue justa puede llegar a revelarse. Y si esto ocurre, de nada le servirá lo pasado. Por ejemplo, cuando Dios creó a Lucifer, la palabra de Dios nos dice que lo hizo perfecto, que él era el sello de la perfección. Y dice que perfecto fuiste en todos tus caminos hasta el día que selló en ti maldad. La justicia previa de Lucifer no le sirvió, ni le servirá. Se volvió malo y punto. Dejó de ser justo. Dejó de ser justo. La justicia del justo no lo librará el día que se revelare. Igualmente Adán, Dios creó a Adán perfecto. Lo hizo todo bueno en gran manera y creó al hombre perfecto. Y Adán fue justo hasta el día en que pecó. Un hombre justo y sin ¿verdad? Sin pecado. Un hombre sin debilidades que provinieran del pecado, un hombre sin haberse corrompido todavía, se corrompió luego. O sea, un hombre con un cuerpo perfecto y una mente muy superior, una mente en un estado perfecto, capaz de comprender cosas, un hombre que había vivido los días que había vivido Adán en justicia, había vivido justamente, no conocía ni siquiera lo que era el pecado, se rebeló. Así que el justo puede rebelarse. Y de nada le sirve la justicia previa si comienza a caminar en un camino de perdición. Porque el camino va a llegar a donde Dios dice que va a llegar. Ese camino llega a la muerte. Este camino llega a la vida. Escoge pues la vida. Pero Dios no es el que está al final del camino de la muerte para darte la muerte. Dios te está indicando que ese camino lleva allá para que no te pase. Para que no me pase. Por otro lado, tenemos hombres como Enoc, que hemos hablado en semanas anteriores. Tenemos a hombres como Abraham, que se los declara justo. Tenemos hombres como Noé, que se les declara justo. Tenemos hombres que se les declaran justos, que no fueron perfectos, que sí llegaron, si se nos mencionan pecados que llegaron a cometer, Abraham mintió, pero eventualmente fue justificado por la fe. Su fe fue perfeccionada y Abraham creyó a Dios. Y creyó definitivamente a Dios. Y las pruebas mayores de fe las pasó. Y fue una escuela. Abraham fue aprendiendo poco a poco a confiar en el Señor hasta que finalmente confió en el Señor con todo su ser. Y este hombre, sus pecados pasados le fueron perdonados. La idolatría de la cual pudo participar en su juventud, los falsos conceptos que pudo tener, las mentiras que dijo, los engaños que cometió, las personas que mató, sus pecados le fueron perdonados porque conoció a Dios, conoció la justicia y confió en la justicia de Dios por encima de la propia y de sus propios conceptos de justicia. También este versículo nos dice que si el impío abandona su mal camino o el camino de muerte en el cual caminaba,
su pecado pasado no le será estorbo. O sea que así como un justo, si se revela, su justicia no le servirá el día que se revele para vivir. Así también el impío, el día que se convirtiere, que se tornare de su mal camino, sus pecados pasados no le serán un estorbo para que viva. Y luego también nos dice que el justo no vivirá por su justicia el día que pecare, porque abandonó esa justicia. Al final nos dice, y el justo no podrá vivir por su justicia el día que pecare, porque el pecado es injusticia. Toda injusticia es pecado. Nos declara la palabra, ¿verdad? Y la transgresión de la ley es pecado, y el día que se pecare, se dejó de ser justo. Así, aquí vemos un sistema que parece muy distinto al del hombre, donde el hombre tiende a sopesar, a ver quién hizo más cosas buenas o más cosas malas, y dependiendo de si hizo más cosas buenas que malas, pues recibe una paga, y si hizo más cosas malas que buenas, recibe otra. Y vamos a tratar a las personas más suavemente si las cosas malas que hicieron, a mi entender, no son tan malas, aunque el caminar siga en esa dirección, pero lo que está haciendo no está haciendo tan malo. Y tendemos a condenar a personas que, aunque se arrepientan, hicieron algo muy grave ante nuestros ojos, y le ponemos el sello y pensamos que no merece perdón. Yo he luchado con eso. Hay personas que yo sé que han realizado ciertas acciones, y he cometido el error de juzgar, he cometido el error de ponerle un sello, y aunque mi mente sabe que es un hijo de Dios, que Dios lo ama, que Dios dio oportunidades, hay algo dentro de mí que dice, no, pero es que esa persona lo que hizo es demasiado fuerte para ser perdonado. ¿Y qué sistema y qué mentalidad es el que estoy revelando? El de Dios, donde dice que no importa la iniquidad que hayas cometido, no importa los caminos de iniquidad en los que hayas andado, si tú te tornas de ellos, vivirás. Y que eso es lo que Dios desea, ese es su deseo. O estoy revelando el sistema de justicia del hombre, en el que el hombre no puede creer que ciertos pecados puedan ser perdonados, que un pecado demasiado grande no tiene perdón de Dios. Revelo el sistema de justicia donde pienso que una vez pequé no hay manera, no hay esperanza para volver a vivir. ¿Qué sistema de justicia es el que yo estoy creyendo? Nos hacemos la pregunta, ¿cómo el justo abandona la justicia? ¿Cómo es que una persona que es justa llega a abandonar la justicia? Pues el versículo 13, en conexión con el 12, que termina diciendo, el justo no podrá vivir por su justicia el día que pecare. Y nos dice el 13, diciendo yo al justo, de cierto vivirá, y él, confiado en su justicia, hiciera iniquidad, todas sus justicias no vendrán en memoria, sino que morirá por la iniquidad que hizo. O sea, cuando la persona está en justicia, Dios declara que vivirá porque está en justicia, y él, confiado en su justicia, hace iniquidad. Así que, ¿cómo el justo abandona la justicia? Pensando que la justicia proviene de sí mismo. Por eso dice, confiado en su justicia, pensando que la justicia proviene de sí mismo. ¿Acaso no fue así que Lucifer se reveló en el cielo? Se miró a sí mismo, como hemos estudiado en semanas anteriores y en estudios anteriores. Lucifer se miró a sí mismo y se vio como la fuente de todo lo que él era, ignorando que todo lo que él tenía, lo que él era, había sido un don de Dios. Confiando en su justicia, hace iniquidad. Se hace iniquidad cuando se confía en la justicia propia. Cometemos pecado cuando nosotros confiamos en nuestra propia justicia. También nos hacemos la pregunta, ¿por qué cuando se cree que la justicia es propia y se confía en esa justicia propia, se comete iniquidad? Isaías 64:6 nos dice que todos nosotros éramos como suciedad, y todas nuestras justicias como trapo de inmundicia,
y caímos todos nosotros como la hoja del árbol, y nuestras maldades nos llevaron como viento. Por eso es que se ha de perecer. Cuando nosotros confiamos en nuestra justicia, que son trapos de inmundicia, caemos como la hoja del árbol y nuestras maldades nos llevan como el viento. Es nuestro propio pecado lo que nos trae la consecuencia de nuestras acciones. Cada semilla da fruto según su propio género, nos dice la palabra de Dios. Lo que se siembra es lo que se ha de cosechar. Más adelante vamos a leer algunos versículos concernientes a esto, posiblemente, ¿verdad? Leemos en Ezequiel 33, 14 y 15. Vamos a leer estos dos versículos. Ezequiel 33, 14 y 15. Para continuar con Ezequiel 33 nos dice: y diciendo yo al impío, de cierto morirás, si él se volviere de su pecado e hiciere juicio y justicia, si el impío restituyere la prenda, devolviere lo que hubiere robado, caminare en las ordenanzas de la vida, no haciendo iniquidad, vivirá ciertamente y no morirá. Y aquí hay algo que me llama mucho la atención. Aquí hay una declaración de Dios para el impío, al comienzo del versículo 14, diciendo: de cierto morirás. Cuando Dios le dice al impío, a una persona que anda un camino de impiedad, de pecado, le dice: vas a morir. Lo vemos muchas veces como un decreto de parte de Dios, como algo que Dios va a hacer, pero es una declaración de lo que ha de ocurrir, no lo que Dios no está diciendo: te voy a matar. Dios está diciendo: vas a morir. De hecho, me llama la atención que son exactamente las dos mismas palabras en el mismo orden, exactamente con la segunda palabra con el mismo prefijo que en Génesis 2:17, cuando el Señor le dijo a Adán: pero del árbol del conocimiento del bien y del mal no comerás, porque el día de que comas de él ciertamente morirás. Ese ciertamente morirás son las mismas dos palabras que cierto morirás, que es una misma palabra repetida, pero en la segunda ocasión que se repite tiene un prefijo, dice mud tamuz, que significa morirás muriendo, o muriendo morirás. Y la Biblia está citando directamente las palabras de Dios en el jardín del Edén. Si Dios le dice al impío: vas a morir, pero él se vuelve de su pecado, hiciere juicio y justicia, y si restituyere la prenda, que una revelación o una manifestación visible de verdadero arrepentimiento, el buscar restituir, si devolviere lo que hubiese robado, a quien le quitó, le devolviere, ¿no? Si caminare en las ordenanzas de la vida, no haciendo iniquidad, vivirás ciertamente y no morirá. ¿Y qué esto nos revela? Que cuando Dios dice ciertamente morirás, cuando Dios dice a Adán ciertamente morirá, Dios le estaba revelando que estaba en un camino de perdición. Pero si Adán hubiese reconocido su camino, si el hombre, no solamente Adán, si el hombre hubiese por la gracia y por ¿verdad? Y por recibir la justicia de Dios, hubiese andado en justicia, ciertamente no moriría, como nos revela Ezequiel 33, 15. La desobediencia lleva directamente a la muerte. La rebeldía y la rebelión, la separación de Dios te lleva directamente a la muerte, pero no importa en qué punto tú estás de degradación moral y física, si tú tornas a Dios, no morirás. Eso es lo que está diciendo el Señor en su palabra aquí en Ezequiel 33, 14 y 15. El que se vuelve de su mal camino no morirá. Y el tema de la muerte es, ¿verdad? un tema en sí mismo, ¿no? ¿Qué es la verdadera muerte? ¿Algún hombre ha muerto? Jesús y la Biblia utiliza mucho la palabra sueño para referirse a la muerte que todo hombre ha experimentado, pero la verdadera muerte no es sino la muerte eterna. La verdadera muerte es la de la cual el hombre no se vuelve a levantar. Y nadie ha experimentado esa muerte.
hasta ahora solamente Jesús. Pero él sí se volvió a levantar porque su padre lo levantó, porque él no cometió pecado. Él murió como han de morir aquellos que han de experimentar esta muerte, pero Dios lo levantó. Él experimentó una separación emocional, espiritual con su padre, y murió a causa de esta separación, pero Dios lo levantó porque realmente él murió confiando en el amor de su padre. Él nunca le dejó de pertenecer, él siempre confió y creyó en el amor de su padre. Así que ningún hombre realmente ha muerto. Todos están durmiendo. Nadie ha experimentado la verdadera muerte. Nadie. Solamente Cristo hasta ahora. Y esa es la muerte de la cual se nos dice que no hemos de morir. Lo demás ha sido un sueño, es como un preámbulo, es como para que el hombre tenga un conocimiento del estado de inconsciencia y de inexistencia en el que se ha de entrar si se experimenta la verdadera muerte. Bueno, volviendo al tema, Ezequiel 33:16 se nos dice: no se le recordará ninguno de sus pecados que había cometido. Hizo juicio y justicia, vivirá ciertamente. Miren lo que a Dios le importa. Dice que si el ser humano se torna de su mal camino, ni siquiera se le recordará lo que hizo. Lo que a Dios le importa es que hizo juicio y justicia, y entonces vivirá ciertamente. Muchas veces nosotros vivimos asustados de que en el juicio, independientemente de que seamos declarados salvos, ¿verdad? Y tenemos esta imagen de un juicio terrenal y se lo aplicamos, ¿verdad? Al juicio de Dios, al juicio divino. Pensamos que aún los salvos se le han de presentar las cosas malas que hicieron. No, nada de eso se ha de recordar. Dice, no se le recordará ninguno de sus pecados que había cometido. Hizo juicio y justicia, vivirá ciertamente. Pero hacemos la pregunta ahora para entonces definir más claramente qué es la justicia, porque el tema que estamos hablando es justicia y misericordia. ¿Qué es la justicia? ¿Qué es la justicia? Y la única verdadera justicia estamos hablando, y es la justicia de Dios. ¿Qué es la justicia de Dios? Salmo 84:14 nos dice: justicia y juicio son la compostura de tu trono, misericordia y verdad van delante de tu rostro. Aquí justicia es a misericordia, lo que juicio es a verdad. Se define bajo el paralelismo hebreo, se está definiendo justicia como misericordia y juicio como verdad. Justicia y juicio son la compostura de tu trono, misericordia y verdad van delante de tu rostro. Para confirmar este punto, leamos Salmos 40, versos 9 y 10. Dice: he anunciado justicia en grande congregación. Está Cristo hablando por medio del salmista. He anunciado justicia en grande congregación. He aquí, no detuve mis labios, Señor. Tú lo sabes. ¿Qué es lo que anunció? Justicia. Muy bien. Sigue diciendo: no encubrí tu justicia en medio de mi corazón. Tu verdad y tu salvación he declarado. No negué, no encubrí tu justicia. No negué tu misericordia y tu verdad en grande ayuntamiento. Miren qué interesante. Lo anunciado es la justicia, lo que no se encubre es la justicia, pero luego se dice: no negué tu misericordia. La justicia de Dios es misericordia, según lo que estamos viendo. Salmo 145:17 dice: justo es el Señor en todos sus caminos y misericordioso en todas sus obras. Y muchas veces tendemos a tirar una línea y ponemos justicia a un lado y misericordia al otro lado. Y decimos: no, el Señor es justo, pero también es misericordioso. Pero lo vemos como si fueran dos cosas opuestas. Porque en nuestro sistema de justicia natural pensamos que el que la hace la tiene que pagar. Y el Señor pues le paga al que su justicia dice que el que la hace la paga, pero su misericordia dice: pero vamos a buscar una manera de que el que la hizo no la pague. Y esto es una total contradicción. Y estamos poniendo a Dios polarizado, como si Dios estuviera encontrado consigo mismo. Es como si Dios estuviera teniendo un desacuerdo consigo mismo. Como si Él hubiese establecido algo
una justicia que luego tuviera que remediar con la misericordia. Y esto es una contradicción muy grande. No, la justicia de Dios es su misericordia. Miren qué interesante como 1 Juan 1:9 nos presenta o nos describe en qué consiste la justicia de Dios. Si confesamos nuestros pecados, Él es fiel y justo para que nos perdone de nuestros pecados y nos limpie de toda maldad. Aquí se nos dice que Dios es fiel y justo cuando nos perdona de nuestra maldad. En perdonar es que Dios es justo. La justicia de Dios implica misericordia, tener misericordia. Qué equivocados hemos estado, separando la justicia y la misericordia como dos cosas aparte y opuestas. Donde están aparte y opuestas en nuestra mente. Pero en Dios son una y la misma cosa. Su justicia es misericordia. De hecho, recordemos cuando José pensaba dejar a María en secreto, cuando se enteró que María estaba embarazada, cuando todavía ellos no estaban viviendo juntos y todavía él no había tenido relaciones con ella. Y él estaba pensando en dejarla en secreto. Y nos dice la palabra porque era varón justo. La palabra de Dios declara a José justo porque él estaba teniendo misericordia de María. Según la mente de muchos, justicia hubiese sido que José la hubiese traído al frente de todo el mundo y la hubiese expuesto. Y que ella hubiese pagado por haber quedado embarazada antes de estar viviendo con José. Sin embargo, como él era varón justo, tuvo misericordia de ella. La justicia se manifiesta al tener misericordia. Esa es la justicia de Dios. La justicia de Dios se manifiesta al tener misericordia. Versículo 17 de Ezequiel 33 nos revela que el hombre no está de acuerdo con que Dios perdone al pecador, con que aquel que andaba en caminos de iniquidad se torne y va a vivir. El hombre no le gusta eso, el hombre piensa que no lo merece, que muera. Esa es la justicia del hombre. Y mira qué es lo que llega a razonar el hombre cuando Dios, al que hizo muchas cosas buenas, pero se rebeló y se tornó en un mal camino, pues va a perecer. Y el que hizo muchas cosas malas, pero se tornó de su mal camino, entonces vivirá. El hombre no le gusta eso. El hombre no le gusta creer que el ladrón en la cruz, después de haber hecho tantas cosas malas, pueda ser perdonado. El hombre no le gusta creer eso. El hombre le gusta pensar que el ladrón en la cruz tenía que hacer cosas para poder ganar la salvación. Pero al ladrón en la cruz, arrepentido, se le prometió que estaría con Cristo en el paraíso. Increíble, ¿no? Miren cómo dice el versículo 17 de Ezequiel 33. Luego dirán los hijos de tu pueblo, no es recta la vía del Señor. La vía de ellos es la que no es recta. Y esa palabra recta es la misma palabra de justicia. No es justa, no es recta, no es correcta, no es justa la vía del Señor. No es justo lo que el Señor está haciendo ante los ojos de los hombres. Porque el Señor dice, la vía de ellos es la que no es recta. Porque en los ojos de los hombres, todo pecado tiene que ser pagado con la muerte. Pero esa es la justicia del hombre. Y no es justo que yo que hice muchas cosas buenas, por este pecado me pierda, y aquel que hizo un montón de cosas malas, porque al final creyó y aquello y lo otro y caminó un poquito de tiempo en el Señor, reciba el cielo. Eso no es justo. Cuando pensamos así en nuestra vía, en nuestro camino, el que no es justo, es nuestra mente la que no es justa, porque la justicia de Dios es misericordia. Ahora también el juicio de Dios es veraz, es revelar la verdad. Si nosotros escogimos el pecado, aunque hayamos hecho 20,000 cosas buenas, escogimos el pecado y eso es una verdad. Pero el que hizo muchas cosas malas repudió las cosas malas que hizo y su corazón totalmente abraza al Señor.
y abraza la justicia verdadera y abraza la verdad y abraza el amor. No importa todo lo malo que hizo. Su corazón cambió. Y eso es lo que Dios está buscando, corazones que cambien. Y con esto quisiera mencionar brevemente la historia de Absalón, que es hasta cierto punto simbólica o tipológica en cuanto a la rebelión de Lucifer en el cielo. Un hijo que se rebela contra su padre, el rey. Y hay muchas razones, porque David cometió muchos errores, y hay muchas razones que podríamos encontrar para tratar de justificar la rebelión de Absalón, o tratar de explicarla más bien. ¿Verdad? David cometió errores. En el caso de Dios, Dios no cometió ningún error. Pero hay un incidente en particular que sabemos que a Absalón le hirvió la sangre con este incidente, y es que su medio hermano Amnón abusó de su hermana Tamar, y el rey, su padre, no hizo nada al respecto aparentemente. No fue suficientemente firme y no le dio a Amnón la paga que Absalón entendía que merecía Amnón. Y Absalón tomó la justicia en sus propias manos y planificó la muerte de su hermano Amnón y lo mató, ¿verdad? Envió a una persona para que lo hiciera. Luego de que Absalón estuvo un tiempo, ¿verdad? Desterrado, vuelve y comenzó a buscar ganar el corazón de las personas para sí. Porque él quería ser rey, quería usurpar el trono, quería tomar el trono, quería deponer a su padre. Y él pensaba que la justicia de su padre, que había sido demasiado misericordioso con Amnón y no le quitó la vida como Absalón sí lo hizo, él pensaba que Amnón era digno de muerte y le quitó la vida, mientras que David no lo hizo. Él confiaba más en su justicia que en la justicia de su padre. Y Absalón comenzó a buscar robar el corazón del pueblo hacia sí. Y dice que se sentaba a las puertas de la casa del rey, a las puertas así del palacio y de la ciudad, y esperaba que pasaran personas que se acercaban a Jerusalén para buscar que se les hiciera juicio y justicia concerniente a alguna situación. Y dice que cuando venían, él les preguntaba de dónde venían y quiénes eran, y ellos decían que venían de tal tribu. Él los abrazaba, los besaba, se hacía el más que los comprendía y los escuchaba. Y les decía, no, el rey no te va a escuchar, el rey no te va a escuchar, cuéntame tu situación. Y las personas le contaban su situación y él les decía, es justo lo que me estás diciendo, yo estoy contigo. Y les decía las palabras que esas personas querían escuchar. Y les decían, oh, si alguien me diera a mí el ser juez sobre la tierra, yo haría justicia para todos. Y comenzó a presentarse a sí mismo como siendo más justo que el rey. Pero su sistema de justicia era uno en el que transgredía o el que hacía algo que a él no le gustaba tenía que pagarlo. Él no le gustó que David fue demasiado misericordioso. Interesante, ¿no? Esta historia de Absalón. Y David fue misericordioso con Absalón hasta el momento de la muerte de Absalón. Porque aun cuando había guerra, porque Absalón estaba guerreando contra David, su padre, David había dado mandamiento que nadie tocara a su hijo. Lo desobedecieron y como quiera mataron a Absalón. Pero el mandato era que nadie tocara a Absalón. Y el llanto que derramó o que ¿verdad? En el que incurrió David cuando se enteró que su hijo había muerto, revelaba el corazón de un padre cuyo corazón estaba desgarrado por la pérdida de un hijo. Increíble, ¿no? ¿Cuán distinta era la justicia de Absalón con la justicia de David? Sí, David sí cometió errores en cuanto a la disciplina de sus hijos. Pero David
había aprendido a ser misericordioso porque él mismo había experimentado la misericordia de Dios. David no fue perfecto. David cometió muchos errores, pero conoció la misericordia de Dios. Él sabía que el que se volvía al Señor era perdonado y lo sabía por experiencia propia. Ezequiel 33:18 nos dice: cuando el justo se apartare de su justicia e hiciera iniquidad, morirá por ello. Y el 19 nos dice: y cuando el impío se apartare de su impiedad e hiciere juicio y justicia, vivirá por ello. Nos dice Miqueas 6, versículos del 6 al 8. ¿Con qué me presentaré al Señor y adoraré al Dios alto? ¿Vendré ante Él con holocaustos, con becerros de un año? ¿Se agradará el Señor de millares de carneros o de 10,000 arroyos de aceite? ¿Daré mi primogénito por mi rebelión, el fruto de mi vientre por el pecado de mi alma? Oh hombre, Él te ha declarado qué sea lo bueno y qué pide de ti el Señor. Solamente hacer juicio recto y amar misericordia y humillarte para andar con tu Dios. Esto implica que para hacer misericordia y hacer juicio recto, o amar misericordia y hacer juicio recto, hay una necesidad de humillarnos para andar con Dios, reconocer que su justicia es mejor que la nuestra. Oseas 6:6 nos dice: porque misericordia quise y no sacrificio. Dios no desea que nadie sea sacrificado para Él poder perdonar. Dios no desea que nadie sea sacrificado para que su sistema de justicia sea satisfecho. Él quiere misericordia y no sacrificio. Conocimiento de Dios más que holocausto. Y esa palabra que está ahí como más que holocausto, esa más está suplido. Realmente implica en lugar de. Él quiere conocimiento de Dios en lugar de holocaustos. Increíble. Proverbios 12:10 nos dice lo siguiente: el justo tiene misericordia aún a su bestia, mas la piedad de los impíos es crueldad. Aquel que es justo es misericordioso. Y es misericordioso aún con sus animales. Pero lo mejorcito, la supuesta piedad del impío que se viste de justicia y dice que es justo, la piedad, la justicia de los impíos es crueldad. Y aquí nos presenta la crueldad y la misericordia como dos opuestos. Siempre hemos visto la justicia y la misericordia como dos cosas que están en oposición, pero no están en oposición. La justicia de Dios se manifiesta por su misericordia, o es manifestado, dada a conocer en su misericordia. El opuesto de la misericordia no es justicia, es crueldad. Y cuando nosotros pensamos que la crueldad es justicia, estamos cayendo en la mentalidad de los impíos. Ezequiel 33:20 nos dice así: y dijisteis, no es recta la vía del Señor. Vuelve el Señor a hacer hincapié en que el hombre piensa que el Señor, por perdonar al impío, no es recto. Y dijisteis, no es recta la vía del Señor. Yo os juzgaré, oh casa de Israel, a cada uno conforme a sus caminos. Y el Señor juzgar a cada uno conforme a sus caminos. Es que el Señor, que ve el camino, si es un camino de impiedad, lleva a la muerte, Él va a dejar que eso ocurra. Él no va a engañarse ni a sí mismo ni a nadie. El que anda en camino de muerte y permanece y persiste en ese camino, va a encontrar la muerte. Pero el que se torna de ese mal camino y comienza a caminar en Cristo, que es el camino, la verdad y la vida, el camino al Padre, ese hallará la vida. Nos dice Gálatas 6, versículos 7 y 8. No os engañéis, Dios no puede ser burlado, porque todo lo que el hombre sembrare, eso también segará. Porque el que siembra en su carne, de la carne segará corrupción, mas el que siembra en el Espíritu, del Espíritu segará
vida eterna. Lo que el hombre siembra, eso cosecha, causa y efecto. El que siembra en su carne, de su carne ciega corrupción. La corrupción provendrá de su propia carne. Mas el que siembra en el Espíritu, del Espíritu, segará vida eterna. Mateo 7:2 nos dice, porque con el juicio que juzgáis seréis juzgados, y con la medida con que medís, os volverán a medir. Este sistema, o este versículo, ¿verdad? O el sistema o la fórmula que nos presenta este versículo es que con el juicio con que juzguéis, seréis juzgados. Si juzgamos con un juicio cruel, vamos a ser juzgados con el mismo juicio cruel. Si juzgamos con una medida, con esa misma medida se nos volverá a medir. Pero es que Dios va a medirnos a nosotros conforme a lo que ya hicimos. O sea, tú fuiste cruel, yo voy a ser cruel contigo. ¿Es eso lo que el Señor está diciendo? No. Lo que está diciendo este versículo es lo siguiente. Si yo creo que justo es que tal persona muera por la acción que cometió, cuando yo cometa una acción similar, cuando yo me vea que soy tan pecador como ese que estoy condenando, voy a pensar que merezco lo mismo. Y voy a estar convencido que no tengo perdón, porque yo pensé que aquel no tenía perdón. Cuando yo creo que las personas a mi alrededor por hacer tal o cual acto no merecen perdón, cuando yo me vea a mí mismo tal como soy, que por misericordia Dios no permite que yo me vea tal como soy, sino que me va revelando poco a poco para que yo vaya renunciando a eso. Pero cuando yo me vea tal como soy, no voy a creer que puedo ser perdonado. Voy a ser como el pueblo. Realmente podremos vivir, vamos a decir como Caín, mi pecado es demasiado grande para ser perdonado por el sistema de justicia que tenemos en nuestra mente. Por eso que con el sistema de justicia en el que nosotros creamos, con ese mismo se nos medirá, pero el que está emitiendo el juicio seremos nosotros mismos. Piensen en el incidente o la historia de la mujer sorprendida en adulterio. Unos hombres pensaban que esta mujer era digna de muerte. La ley de Moisés, Moisés nos dijo que a tales hay que apedrear. ¿Qué dices tú? Jesús escribió. ¿Y Jesús los acusó? No. Jesús escribió la ley. Jesús reveló lo que decía la ley. Él conocía la ley. Él fue el dador de la ley en el Antiguo Testamento. Él sabía lo que decía la ley. Él escribió la ley. La ley que ellos mismos estaban quebrantando. Él escribió la ley. Y dice que cada uno de esos hombres acusados por su propia conciencia se fueron yendo uno a uno. El juicio viene de uno mismo, y cuando nosotros tenemos un sistema de justicia basado en que el que hace tal acto merece la muerte, cuando yo me vea a mí mismo que soy tan pecador o más pecador que esa persona que yo consideré digna de muerte, voy a pensar que yo también soy digno de muerte. Que yo también soy digno de muerte y no merezco el perdón. Que no hay manera como de que yo pueda ser perdonado. El hijo pródigo pensó que no había forma de que él pudiera volver a ser llamado hijo. Pero su padre no lo dejó ni siquiera terminar de decir sus palabras planificadas, ni siquiera sugerencia de que trátame como uno de tus siervos. El padre no dejó ni que dijera eso, sino que el padre le demostró que en su corazón nada había cambiado, que él lo amaba como siempre lo amó y que estaba gozoso de que su hijo había vuelto a casa. Y ese es el corazón de nuestro Padre. Su justicia es misericordia. Por eso termino con este versículo, que una exhortación: no juzguéis y no seréis juzgados, no condenéis y no seréis condenados, perdonad y seréis perdonados. Ustedes saben cómo nosotros revelamos si realmente creemos que hemos sido perdonados. En la medida que nosotros perdonamos a los demás. Perdona nuestras ofensas como también nosotros perdonamos a los que nos ofenden. Significa que yo confío y creo en el perdón de Dios y lo manifiesto perdonando a los demás. Si yo no perdono a los demás, significa que yo no me siento perdonado ni creo que yo he sido perdonado. Sigo creyendo en un sistema de justicia donde para el perdón, para que pueda haber expiación
de faltas tiene que haber una paga. Pero Dios no se pagó a sí mismo al dar a su Hijo. Dios nos dio a su Hijo a nosotros. Somos nosotros los que hemos exigido esa paga. Somos nosotros los que no hemos creído que Dios puede perdonar. Y aquello que creemos que es necesario para que seamos perdonados, Dios lo dio para que tú y yo creamos que podemos ser perdonados. De tal manera te amó Dios que dio a su Hijo unigénito para que todo aquel que en Él cree no se pierda, mas tenga vida eterna. La justicia de Dios es misericordia. Créelo, atesóralo en tu corazón, vívelo. Oramos. Padre, gracias por tu palabra y gracias por, ¿verdad?, por tanta luz que nos sigue arrojando. Yo sé que no lo estudiamos, ¿verdad?, a cabalidad, no fue un estudio exhaustivo, Señor. Pero que motívanos para seguir estudiándolo de manera exhaustiva y que cada persona sea movida a ver si estas cosas son así, Señor, y que podamos creer y confiar en estas cosas que nos estás revelando, que son ciertas, Padre, que tú realmente eres un Dios misericordioso y que esta misericordia no es contraria, ni está encontrada ni en oposición a tu justicia, que tú no estás dividido, Padre, que tú eres el mismo, que tú no cambias y que tú, oh Dios, eres justo al perdonar, eres justo al tener misericordia, porque así nos revela tu palabra, que si confesamos nuestros pecados, tú eres fiel y justo para perdonarnos de nuestros pecados y limpiarnos de nuestra maldad. Gracias, Padre, por revelarnos tu corazón. Acompáñanos el resto del día en el nombre de Jesús. Amén.